Sebas, entonces esta película de Oliver Stone, The Doors, a mí me pareció extraordinaria. Me parece que lo más bacano que tiene es como captura la energía humana de las presentaciones de la banda en vivo. Por ejemplo, ese último concierto que mostraban en Miami, vos te sentís ahí con el público, es impresionante, sentís todo. ¿Estás de acuerdo conmigo que eso es lo que hace la película tan buena? Bueno, no te voy a decir si hace la película buena, pero sí siento que por lo menos lo que es la música de Doors se siente en la película. Hay una energía tremenda de lo que es la música y los conciertos y lo diferente que era la banda, ¿no? Eso definitivamente, o sea, en especial pues toda la película es un viaje psicodélico pues completo desde principio a fin. Pues. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Zeta, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, Pablo, disfrutando de un poquitico, otra vez otra bolita de calor. Y te estás quitando la camiseta y haciendo poses de Dios del rock en estos días o Sí, todavía no. como un semi Jesucristo ahí Tal cual. crucificado. Casi pongo, para ser honesto, casi pongo la foto de Walk Hard, de Story of Dewey Cox, que tiene la misma foto así similar a este, pero Eso es muy con bueno. JC Riley. Es bastante fino. Eso ha sido una buena ironía. Apple's Fool, hubiera sido un Apple's Tal Fool, cual. pero no, dije no puedo sacrificar al pobre Val Kilmer ahí en eso. Y no. Bueno, y Y hablando de Val Kilmer, hablando de Val Kilmer, para nuestros oyentes, bueno, Sebastián y yo teníamos planeado empezar en este primer episodio, mes de abril, un ciclo, un género que habíamos ya definido que era el film noir. Inclusive tenemos un backlog de películas para que íbamos a ver. y estábamos muy emocionados, Y ¿no? También. estábamos muy emocionados y seguimos muy emocionados, pero obviamente haremos este ciclo un poco más adelante porque tanto Sebas como yo pensamos que tenía todo el sentido de pronto cambiar estos planes luego de que se supo la triste noticia del fallecimiento de Val Kilmer. Val Kilmer es otro de esos grandes actores del cine moderno, uno de esos titanes, si se puede decir, bueno, que gente como vos y yo, Sebas, nosotros crecimos viendo películas de él. Top Gun, Heat, Batman Forever y por supuesto la película con la cual queremos empezar este homenaje a Val Kilmer, que es The Doors. Esta es una película de Oliver Stone, el gran director Oliver Stone. Y bueno, no sé, Sebas, ¿tenés algo que agregar antes de que empecemos a hablar de la película? No, pues sí, o sea, hay mucho para hablar de Val Kilmer, pues particularmente pues su actuación en esta película y los papeles que escogimos realmente son icónicos y pues y si Dios quiere pues esperamos también incluir un documental que hizo él en el creo que 2021 o 2022 de él durante toda su vida él mismo se filmó Grabó, haciendo sí. las películas, entonces hizo un documental pues cuando perdió la voz, la verdad tuvo unos últimos años pues, trágicos pues porque perdió la voz, ya no podía hablar, entonces incluso el documental pues cuentan que usan sus grabaciones para hacer una AI voice de él pues, entonces va a ser muy interesante explorar eso y las películas que vamos a ver yo creo que son icónicas pues, o que si quiere las mencionamos pues que la otra que vamos a ver es Hit, Kiss Kiss Bang Bang que fue una de las últimas que hizo también pues por lo menos en los 2000 pues que mucha gente admira la actuación de él. Y Tombstone, que es otra pues también de los 90 que Sea, también sí, que es es muy muy famosa. famosa, sí. Y Sí, aunque empezó su vida artística como un lead, ¿cierto? Como un actor principal, es curioso que al final se volvió como un actor secundario, pues, ¿cierto? Pero de pronto en cierto modo medio consciente, pues, porque creo que hay muchas historias de que Val Kilmer al principio de su carrera era muy difícil de manejar, de actuar con él, o sí. era muy mandón, sí, y pues una primadona, pues no sé cómo usarlo. Y entonces le tocó como volver a romper esa barrera y reconstruirse. Por eso muchas de las actuaciones más interesantes de él se dieron como Un al papel final de su... sí, como lo que llaman secundario, como roles de apoyo, pero que son actuaciones todas muy interesantes. La lista de películas que mencionaste, la verdad es que va a ser muy interesante hablar de ellas. Hoy vamos a empezar con una película en la cual Val Kilmer sí es el protagonista.
que es The Doors, una película de 1991, dirigida, como ya dijimos, por Oliver Stone, protagonizada por Val Kilmer en el papel de Jim Morrison, el cantante, el líder de la banda The Doors. Y también tenemos una serie de grandes actuaciones en esta película. Tenemos a Kyle MacLachlan, el gran Kyle de las películas por ejemplo, de Blue Velvet, que tanto me gusta, y también de Twin Peaks, en el papel del tecladista Ray Manzarek, Kevin Dillon como el baterista. eh, y también tenemos a Frank Whaley, no lo conozco muy bien como actor, pero bueno, hace un muy buen Creo rol que es como el... un comediante, Sí, uno lo reconoce más como comediante en televisión, creo que. vale, pero hace un muy buen papel como guitarrista, como Robbie Krieger, Sebas, que pues y yo conocemos bastante bien. Y Meg Ryan, no te voy a negar que me sorprendió cuando vi que, que Meg Ryan era la protagonista femenina y yo, ay, no me acordaba que Meg Ryan actuaba en esta. Yo se me acordaba, tengo algunas cosas que decir al respecto más adelante. No sé, esto es como un poco de trivia pues para nuestros oyentes, pero o sea, si ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y cuando éramos más jóvenes estudiamos guitarra juntos y creo que de las primeras canciones que aprendimos a tocar, que nos enseñaron y que nuestro profesor nos obligó a aprender, fue el intro de Light My Fire, precisamente. Sí, nunca se me olvidó cuando sonó en el pianito y yo, ¿verdad? Me acuerdo todo lo que sufrimos intentando, porque lo tomaban como un ejercicio para soltar los Para soltar dedos. las manos. Exacto. Bueno, como decía Sebas, la película también tiene otras actuaciones muy buenas de otras personas. Bueno, mencionaste a Meg Ryan como la esposa de Jim, que se llama en la película Una Pamela. pareja. Bueno, sí, yo creo que Sí, inclusive en un momento se introduce como la esposa, pero bueno, digamos pareja. sí, realmente nunca se casan, Am, pues sí. Kathleen, se me olvida el apellido, que hace el papel de Patricia Kennedy, que es como la amante La o bruja. una, sí, algo así, que tiene una influencia muy grande sobre Jim al final. Y también rescato, por ejemplo, a Michael Madsen, que lo acompaña mucho, sobre todo en la segunda parte de la película. Y me También encanta me ese actor, Michael sorprendió ver Madsen. tanto a Michael Madsen. Es que, ay, me acordaba, tampoco me acordaba. Y me gustó mucho ver, bueno, rescato también ese cameo, esa pequeña aparición que tuvo Crispin Glover, como Andy Warhol. Crispin Glover es el de Back to the Future, el papá. Sí, el papá de Marty McFly. Una de las notas que tenía era Jim Morrison seduciendo al papá de Marty McFly. Es increíble, es increíble. Y en fin, hay algo que, bueno, para nuestros oyentes y pues también para vos, Sebas, si no lo has visto, hay una película de fines de los 80 o tal vez medio de los 80 que se llama River's Edge, como al filo del río, creo que se traduciría en español. River's Edge es con Keanu Reeves y con Crispin Glover. Y es una película muy interesante porque es bastante bleak, como bastante oscura, es una temática Este, muy rara, como de un asesinato y una cantidad de jóvenes que no reaccionan a eso y como que no les importa la vida. Y ahí la actuación de Crispin Glover es extraordinaria. Y es increíble cómo pasó de hacer un papel medio psicótico en esa película a cosas como Back to the Future o este Camino que es mucho más contenido. Lo tenés que ver, lo tienen que ver todos para que vean de lo que hablo. Y no, yo el de Christine otra, Glover me acuerdo de la película de las ratas. No sé si sabes de la película de las ratas en la que él como que creo que entrena ratas para asesinar gente. Es una película de terror que hizo Christine Glover cuando... excelente, lo buscaré luego. También Sí, aparece en la película Bill Graham, en un papel secundario. Bill Graham, para los que no saben, es una figura muy famosa en la escena del rock de los Estados Unidos, final de los 60, 70, 80, de San Francisco, que fue promotor de muchos conciertos. Lo conozco porque, bueno, a mí me encanta YouTube. Y cuando YouTube entró, hizo todos esos tours grandes en Estados Unidos, sobre todo el Joshua Tree, Bill Graham fue muy fundamental en ese, como en el lanzamiento de YouTube. Y en varios libros, pues Bono lo recuerda mucho. Así que fue muy interesante verlo haciendo un papel en esta película también. ¿qué papel hacía él? Era como uno de los técnicos que estaban en el estudio. Pero no era el productor, pues, No, no. porque él... Sí, eso te iba a decir que ese también me gustó mucho el papel Sí, de ese como el productor de sí. Doors y no quiero repetir Janis. Me pareció muy bacán algunas de las frases que hizo, sí. Y Bueno, fue y uno sí, de los que los descubrió, pues, también supuestamente, sí. sí, supuestamente cuando se escuchó por la primera vez en el Whisky a Gogo. Y bueno, está Oliver Stone, que obviamente pues es un director único, muy especial, digamos que es la definición del director americano, pero con un estilo muy diferente, así como Clint Eastwood es un director que es claramente muy americano. Lo mismo es Oliver Stone, pero son mundos distintos y ha creado pues un catálogo de películas muy extraordinario. No sabía yo, Sebas, que esta película de Doors no fue nominada a nada en los Oscars.
Listo. Y sí, creo que no fue nominada porque la película realmente no fue críticamente muy bien recibida. O sea, fue muy, pues no voy a decir muy controversial, pues, ¿cierto? Pero a la final tuvo, sí, como varios problemas en la recepción del público, en la recepción de los críticos, y entonces por eso creo que fue cero nominación. Yo creo que fue un poquitico el adelanto a un estilo de Oliver Stone que luego se iba a ver más famoso, pues como por otras películas que hizo después, como por ejemplo Asesinos por Natural Born naturaleza. Killers. Creo que esta película me recuerda Sí, como un antes, es como un prototipo de lo que viene después. Tienes toda la razón. sí, que también es Natural Born Killers, para quien no la ha visto, es muy psicodélica, Ajá. muy como todo el mundo está como, o sea, lo hace sentir uno como si estuviera drogado todo el tiempo, pues porque son ángulos raros y entonces pasan muchas cosas. Entonces, sí, y yo no te voy a negar, yo estoy muy de acuerdo con varios de los críticos al respecto de que la película no es muy buena. Pareció con unas sobredimensiones artísticas exageradas que no llevan a nada, pero ahorita hablaremos un poquitico al respecto. Como video musical es muy bueno, pero como película, ahorita lo discutiremos. Tengo Miremos muchas la, notas. miremos la sinopsis de la película como sale en IMDb y luego vemos el tráiler, ¿te parece? Listo. Primero la sinopsis. La vida de Jim Morrison desde sus días como estudiante de cine en Los Ángeles hasta su muerte en París. Val Kilmer ofrece una interpretación asombrosa, con una voz indistinguible de la original de Morrison, y retrata la trayectoria de Morrison como el ícono líder del rock de los 60. La verdad es que sí, la actuación de Val Kilmer es increíble, podemos hablar mucho de la película, pero la actuación que hace Val Kilmer es de otro mundo. Insisto, no Completamente. sé por qué no fue nominado absolutamente nada. En fin, vemos el trailer, Sebas. Everybody in. The ceremony is about to begin. Name, occupation. Jim. Oh, it's about to explode. You can feel it in the air. Planet is screaming for change, Morrison. We gotta make the myths. On the train is the line. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through. I'm the Lizard King. Ese fue el tráiler de la restauración de 4K y ese fue el que me vi y el sonido es impresionante. No te voy a negar, la música fue Yo una locura. Yo tengo que decir algo un poco diferente. Vi una versión de la película que está en una aplicación, en un canal que encontré en Amazon Prime que se llama Crave. Creo que es un canal que solamente está aquí en Canadá. Y la película solamente le tenían doblada al francés. Oh, no. Entonces fue muy divertido Bueno, pues esperar yo la actuación de Val Kilmer, sonando a Val Kilmer y bueno, la voz era completamente diferente. Independiente de eso, disfruté la película de principio a fin. Es muy larga, es mi primer comentario, es muy larga, tenés toda la razón, son 2 horas y media, más de 2 horas y media, pero me la vi prácticamente de una sola, de un de tirón. tacada. Sí, exacto, esta mañana cuando venía del trabajo me la acabé de ver en el tren, lo que me faltaban como 20 minutos. Mm, hubo momentos que se me hizo larga, pero en general la película es demasiado entretenida y te atrae mucho, sobre todo, yo diría a partir como de casi un poco antes de la mitad, es decir, como después del 30%, el inicio de la película, creo que cuando ya la banda está tocando, creo que las cosas fluyen un poco mejor. El Sí. principio, no sé, Sebas, si queremos empezar como a hablar un poco, a criticar la historia, vos hablabas ahora de que no estabas muy convencido que la película estuviera muy estructurada, ¿me puedes decir por qué? Sí, la película, sí, ahora creo que acordamos esa parte que mencioné, pues que no te voy a negar que la película la sentí con unas aspiraciones muy altas que no logra alcanzar. O sea, es casi, no sé, porque yo he visto muchas películas de Oliver Stone y algunas que me gustan, algunas que no me gustan, pues tienen una obra muy controversial, pues, ¿cierto? Y a pesar de que es el típico director americano, pues es como ese típico director americano que intenta ser demasiado artístico y a veces no logra lograr esas aspiraciones, siempre como ¿cómo es que es? Montar una imagen sobre la otra, como para que parezcan fantasmas, como siempre como mostrar esas alucinaciones. Entonces, no sé, a veces sentía que la película
Es como al principio muestran un pedacito de Jim Morrison en la universidad cuando estaba estudiando cine. Y me recordó la película toda, me recordó a la película que hizo Jim Morrison, que era simplemente leyendo un poema súper extraño ahí sobre Mein Kampf. El resto de la película me recordó eso mismo, pues. Pero no te voy a negar que Puede haber sido eso es de intencional, Doors. ¿Cómo? pero puede haber sido intencional, Sebas. Es un No, muy no, buen o punto. sea, Yo creo que tal vez hay mucho como de ironía en lo que hizo Oliver Stone. yo Se creo que estaba, sí, se estaba sí. autocriticando en muchas cosas, yo creo. Yo Sí, creo. Y porque tal vez, sí, dale vos. no, y es eso, o sea, y a la final yo creo que es intencional porque hay mucho voiceover de la película de los poemas de Jim Morrison y de todo como esas pues, porque son como al final como, o sea, es como la subconsciencia de Jim Morrison en libre, pues cierto. Creo que mucha de la poesía y de la música pues la música de él, no, las líricas de él son solamente así como subconsciente libre y hablando y contando historias raras. Entonces, en cierto modo coincide, pues cierto. Algo que nunca había caído en cuenta es que algunas de las canciones más populares no las escribió él. Light My El Fire no la escribió él, guitarrista, la escribió fue la escribió el guitarrista. el guitarrista. Y otra, pues sí, varias de las más populares no la escribió él, pero Que Robbie Krieger, el guitarrista, luego de Doors tuvo una carrera que siguió siendo pues una persona muy relevante. Y lo que vos decís, era el que como que le infusionaba esto un poco como de aspecto comercial para que pegaran las canciones. Es que si no, escuchar los poemas de Jim Morrison con música es enloquecedor. sí, al final la música de él, no vamos a negar que es una música esa que alguien en drogas yo creo que debe disfrutar mucho, pues como ese tipo de música así también, bueno, y así se llama, ¿no? Es como acid rock, es como el término que la gente al final, Era el género de música que estaba en ese momento como el mainstream en Estados Unidos a finales de los 60. Uno sí, escucha, por ejemplo, a The Byrds o a Jefferson Airplane, todos suenan igual. Ese mismo como de guitarras distorsionadas, con acordes que son muchas octavas, muchas cosas extrañas, que son como disonantes. y eso que la música de Doors me parece que es más cercano al blues, solamente que la introducen el piano y las líricas de Jim Morrison son las que lo hacen único, ¿cierto? Y la hacen encajar ya como en ese estilo de música de finales de los 60. Pero si uno mira la guitarra y los drums, se acerca más como al blues tradicional. Entonces es interesante. Yo no te voy a negar que hacía muchos años no escuchaba la música de Doors, pues hubo una época que la escuchaba sin fin. Y creo que te mencioné en un mensaje de texto que prendí el parlante fino que tengo y lo conecté al televisor para poderlo escuchar con muchas ganas y la verdad la música y la mezcla de sonido es impresionante, pues es uno de los temas para resaltar, pues o sea, creo que una biópica musical que no tenga buena música, o sea, de una vez pierde el año, pues, ¿cierto? Yo creo que ni hay ni que comentarlo. O sea, la música es excelente, la mezcla de sonido es excelente. Val Kilmer cantando, o sea, usa la voz de él imitando la voz de Jim Morrison, es espectacular. Es increíble, es increíble. No me acordaba que él de verdad estaba cantando, pues. Y el año pasado mucha gente felicitó a Timothée Chalamet por la película esta de Bob Dylan de A Complete Unknown porque él también cantó imitando la voz de él. Y yo dije, bueno, Val Kilmer lo hizo hace 30 años. Y fue mucho menos felicitado. Bueno, tú me has dicho, Sebas, que estamos intentando también como al final del podcast hablar un poco como de una recomendación. Voy a insertar una recomendación ya mismo porque me hiciste pensar en eso cuando hablaste de la película con una biopic, pues una biografía de película de algo musical. Que no tenga buen sonido no es una buena película. Te recomiendo muchísimo a vos y a los oyentes Love and Mercy. Love and Mercy es la película que hicieron sobre Brian Wilson Brian de The Beach Wilson, sí. Boys. Sí, es del 2014. Inclusive fui a Toronto a verme la premiere en el Toronto International Film Festival. Fue una maravilla Wow. en el 2015. En 2014, actually, fue el año en que salió. Y bueno, en Me fin, hubiera encantado verme en cine, sí, que empezaron a fue una verla en cine, maravilla. sí. Ahí estaban Paul Diano y el Dano, el protagonista que hizo de Brian Sí. Wilson, estaba John Cusack. Y John Cusack, sí. Y también estaba Brian Wilson en vivo y lo vi muy cerca. Una maravilla. En fin, pero también es una muy buena película con muy buen sonido. Hay que escucharla o con un buen estéreo con unos buenos Sí. audífonos. En fin, se va Y volviendo. ahorita voy a Sí, mencionarla porque precisamente hay algo particular que me gusta mucho de esa película y tengo otro ejemplo de películas perdón, biópicas musicales biópicas que de quiero hablar, musicales. Sí, pero sí quiero que nos concentremos ahorita en esta y ahorita volvemos a perfecto. hablar un poquito de esa de Love Sebas, and Mercy. los puntos más altos de la película, en mi opinión. Por encima de todo, la actuación de Val Kilmer.
es la actuación de la vida. Creo que es increíble cómo se apersona de lo que creemos que es el personaje de Jim Morrison, porque la verdad no lo conozco muy bien. Nadie lo conoce muy bien. Creo que eso es uno de los temas a destacar del tema y de lo que critico Punto. también. Entonces, ¿quieres? Dale, sí, Buen punto. Sí, continúa. sí. Digamos que esta puede ser la versión o la imagen que tenía Oliver Stone de lo que era el personaje de Jim Morrison en la vida real. Y Val Kilmer se apropió completamente de eso y lo vivió completamente. En ningún momento de la película pensé que era Val Kilmer. Es una cosa que me Mm. impresionó mucho. Esa es como la primera cosa que quiero resaltar. La segunda, Y igual quiero comentar un poquitico del tema, viéndolo sobre la película, resultando un poquitico, porque la verdad es súper interesante. Me guste o no me guste, la recomiende o no la recomiende, me pareció súper interesante y no te van a negar que la actuación de él es una de esas cosas que yo digo de verdad que alguien hay que mirarla, hay que verla, hay que recomendarla solo para poder apreciar esa actuación. No sé si viste que a él le tocó pelear para poder hacer la película. Había otros actores que estaban detrás del papel, Johnny Depp fue uno de esos que mencionaba. Incluso fue una película medio difícil de hacer porque Oliver Stone no fue el primer director que estaba en la lista lista. para hacerlo. Sí, y tampoco Val Kilmer estaba en la lista pues como para hacerla. Entonces le tocó pues prácticamente a Oliver Stone pues entrar y recuperar la película y reescribirla, pues él creo que es acreditado como escritor, ¿cierto? Entonces sí, a Oliver Stone le tocó entrar al proyecto y reescribir la película, incluso abandonar Evita, mencionan aquí en las notas pues de que él iba a hacer Evita, la película de Madonna, y a la final decidió hacer esta película pues. Buena Y elección. dentro de los que habían considerado estaba Bono, Michael Hutchins, Johnny Depp y John Travolta por el papel de Jim Morrison. Pero él hizo algo que se grabó, él se filmó actuando, haciendo la voz de Jim Morrison. Entonces eso fue al final lo que los convenció para hacer eso. Y la verdad se nota, pues, o sea, es impresionante. Y físicamente se parecen un montón. Sí, sí, Físicamente es bastante, increíble. sí. Es Y increíble. yo me pregunto si de verdad engordó al final, porque al final de la vida de Jim Morrison estaba más barigoncito. Y no sé si lo Probablemente. haría de verdad para la película o qué, pues porque por lo menos la barriga parecía de verdad. Probablemente. O sea, el otro punto que quería poner como positivo, como grande de la película, es la energía que logra captar Oliver Stone en muchas de las escenas. Así como luego podemos hablar de las cosas un poco más negativas y de pronto de la lentitud en algunos de los tramos de la película, cuando hay escenas no de acción, sino como de interacción, en los conciertos, por ejemplo. El último concierto en Miami lo vuelvo a traer como ejemplo. Me parece que Oliver Stone fue capaz de captar una energía de tocar en vivo con un público completamente entregado, como me imagino que debe haber sido en los 60, con esa tensión de todas las partes, con la policía, todo el movimiento hippie, todo esto. Me parece que lo captó muy bien y esas escenas son hipnóticas. Recuerdo perfectamente la escena final en el concierto en Miami cuando él salta al escenario y se pone como a dar vueltas por todo el auditorio cantando, que no sé, en ese momento como que me sentí que estaba yo efectivamente ahí, en ese momento se me fue como la noción del tiempo. Yo, wow, eso está muy bien hecho, muy, pero muy bien hecho. Yo creo que a la final pues no sabemos es qué pasó en la realidad, pues es cierto, mucho de la película y algo de lo que critico de la película es que es muy enfocada en el mito de Jim Morrison, pero ese concierto en Miami y el concierto en Captain Agogo, creo que se llama, Sí, pero el de Whisky a Gogo. Whiskey a Go-Go, perdón, eso sí, que Sí, era como el segundo concierto de la película, pues cierto. sí, sí, Que sí, primero tocan en un barcito chiquito y luego cuando tocan por fin en Whiskey a Go-Go, sí, que todo el mundo, hasta las bailarinas paran de para bailar, mirarlo. que porque hay unas bailarinas en una cabina en la discoteca y todo el mundo para, pues como a concentrarse porque fue tan hipnótico el trance, todo el mundo en el trance, me pareció fascinante, o sea, porque uno también siente esa energía de que como que sí, como que hay algo que te está, la voz de él es hipnótica, no hay otra forma de describirlo y por eso yo creo que supera a las otras bandas de la época. Yo creo que sí, en especial de ese género de acid rock o rock trascendental, no sé cómo llamarlo, pues, pero es increíble. Y en esa particular, en ese, el concierto, es que a la final los conciertos son la parte buena de la película. No te voy a Sí, negar que yo creo es que verdad. lo que conecta los conciertos es donde ya me empezaba yo como a perder, porque hay otro concierto en San Francisco que él empieza como a bailar. Creo, O sea, aparecen creo unas que es, apariciones de chamanes. sí, como un amerindio. Sí, creo que ese fue el Monterrey Festival.
Sí, en creo. San Francisco creo que lo mencionan. Por los años que por la secuencia de los años, pareciera que fuera el Monterey Pub en San Francisco. Sí, ese también me gustó mucho, se sentía como el calor, porque había una fogata, era en la noche, él empezó como a bailar como si fuera un chamán. Toda la película es básicamente Una una, ilusión, una ilusión una o digamos alucinación una completa. representación, o una alucinación, vale, mejor, de Jim Morrison queriendo ser un chamán y como el líder de una tribu que para él pues es todo el mundo y llevarlos pues como en este viaje psicodélico Psicodélico. de Y liberación. sus primeras tribu son la banda rock, pues sí. Sí, sí. Y bueno, y aparte pues, de lo que hablamos de la actuación de Val Kilmer y la energía pues, de todas esas escenas, otro pues que obviamente es un evidente es la banda sonora, la música de esta película. Todo es increíble, todo es maravilloso, todo está súper bien. Inclusive pues la escena cuando están tocando The Birds antes que ellos salgan en Miami, me gustó, todo estuvo muy bien por el lado de la Muy bien música. hecho, sí. Se debía haber ganado algo como banda sonora en los Oscars, pero bueno. Sí, hay cosas que merecían de pronto, pues, o sea, la sola actuación de Val Kilmer, pues, o sea, es increíble que no haya sido nominado, pues, en ese momento. Pero te lo decía, pues, antes, pues, el hecho de que Oliver Stone, Oliver Stone es uno de esos directores controversiales en Estados Unidos, y yo te voy a decir, para mí es un director sobrevalorado, pues, o sea, creo que él mete demasiado. Está bien ser un creativo artístico, ¿cierto? Pero hay que hacer las cosas también como que lo baje un poquitico, que la gente pueda conectar. Y muchas veces las películas, o tú conectas o tú desconectas, pues, ¿cierto? O sea, y puede pasar en estilos muy similares. Pues lo mencionamos ahora, Natural Born Killers, pues que por lo menos a mí me gustó mucho en esa época, ¿cierto? Pero en esa época a mí The Doors no me gustó. Y ahora que me la volví a ver tampoco me gustó. Y me dio curiosidad de volverme a ver Natural Born Killers. No tuve tiempo de mirarla, pero en estos días la pondré por ahí para mirarla, pues. También la quiero mirar. Tengo un recuerdo muy bueno de lo que me gustó esa película y de la energía que tenía. Que creo que Sí, la diferencia tal vez con esta es, como se llama al principio, que el comienzo de la película, como el primer arco, que es como la parte del estudiante, la parte cuando él estaba pequeño con la familia, luego ese viaje en el desierto psicodélico, sobre todo la escena del desierto. Creo, sinceramente, con respeto, mucho respeto pues a Oliver Stone, me parece que esa parte aburre a la gente. A mí me aburrió profundamente y sí, recuerdo también, sí. mucho que la primera vez que me intenté ver esta película completa, paré ahí. Ahí como que paré y dije, nada, me aburrí. Y como que lo Sí, seguí no. viendo, no me invertí. Esta vez sí lo hice, Sebas, para el podcast. Y todo lo que viene después me gustó mucho. Me gustó mucho. No, yo también creo que a los 50 minutos me tocó parar, ir a tomarme un café. Luego me terminé viendo por allá una serie animada en Netflix que me estaba divirtiendo. Y por la noche la puse en la tableta y me puse a terminarla de ver porque también, bueno, y también no la podía poner en el televisor porque ya empezó como Las escenas más cuando fuertes. Jim Morrison empieza, pues, spoiler alert, a cualquier película de músicos, pues, en todas las películas de músicos, esta película, eso es otra cosa que no me gusta, no se sale de ese template, esa plantilla diseñada hace años. Entonces también, a pesar de que tiene muy buena música, muy buenos conciertos, no se sale del mismo template, que simplemente es, y honestamente me recuerda mucho a Bohemian Rhapsody también, que se enfoca tanto solo en el icono de Jim Morrison, que honestamente la película se hubiera podido llamar Morrison y a nadie le hubiera importado, porque a duras penas me acuerdo del nombre de Rey, para ser honesto, pues, y porque conozco más, reconocí también al actor, Hmm, y es el sí, único realmente como que tiene algunos diálogos significativos. El guitarrista hubiera sido, mira, le hubieran pasado el papel y canta esto y nadie se hubiera enterado, pues porque defiende tan poquita la letra, pues, o sea, sí. que como que es. Y si vamos a ser honestos, pues, o sea, todavía no me acuerdo cuál es Patricia y cuál es Pamela, pues, o sea, son como algunas de las notas que tengo aquí. Hablemos entonces de las partes que son como la parte negativa, porque ese es mi primer punto. Ryan. Siempre he sido un fan número uno de Meg Ryan, pero de la Meg Ryan de los ochentas. Es decir, de la que conocemos todos en sus diferentes papeles, como la chica dulce de las películas de comedias románticas. Cuando no está en ese... Sí, no sé, no es una persona lamentablemente que en un rol de cine me parece que tenga como esa capacidad de hacer un rol un poco más oscuro. En esta película, en ningún momento me creí que ella fuera la pareja de alguien como Jim Morrison. No, no, Es es muy cruel. simplemente la acompañante Jim Morrison, la persona que está ahí en la vida de él desde el principio, desde que está en la universidad prácticamente.
pero no hace nada, no, el conflicto es superficial, o sea, y no le voy a echar la culpa a Ian McRyan completamente, pues es cierto, o sea, uno no es creíble, sí, está bien, estoy de acuerdo, y dos, tiene tan poquito para hacer en la película que, o sea, ni aunque lo hubiera intentado, hubiera logrado hacer algo con lo que le dieron, pues, para hacer. Es un papel desagradecido, pues, por desgracia. Y otro papel, Sebas, que se quedó muy corto fue el del amante, el de Patricia. Sí, Patricia, como se llama, la esa sí es aprendiz de Patricia. bruja. Sí, esa es Patricia. También era Meg o Pam. Me faltó saber más. Me faltó saber más de ella, de esta amante de Jim Morrison, porque parece que la película quiere ponerla como muy relevante, pero no sabemos mucho. O no sé si es que la, Pues, la edición de la versión en francés no fue tan buena, no, pero no, para la nada. verdad es que no sé. Yo escuchaba y leí y yo no entiendo por qué esta persona es tan importante. No, Para no tener capté. el hijo de Jim Morrison. La única función que tiene ella es ser la otra amante que sí tuvo el hijo de Jim Morrison. No tiene ninguna. El único conflicto que hay con otra persona es cuando le dice él que no quiere tener el hijo y ella Y dice ya, yo sí quiero sí, tener el hijo. sí, Ya, no más. exacto, sí, pero No te pronto voy a negar, tocas. o sea, las escenas fueron muy interesantes, pero no le aportan a la historia nada. Exacto, la ceremonia que supuestamente ellos tuvieron y que se casaron con una bruja o algo, no sé, como que, ¿de dónde viene eso? La bruja que los casa es la Sí, verdadera Pat. en serio, Sí, ahí estaba dentro de la trivia que tenemos, dentro de trivia. esa es la verdadera Pat. Y yo, ok, eso. Pues me interesa. Interesante, sí, interesante. Y no, pues, Sebas, yo creo que ya hablando pues un poco más del veredicto y como estamos viendo la película, para que hablemos un poco como de lo que viene ahora. De mi lado, yo la película la recomiendo 100%. Me parece que es como una película que todo el mundo que quiera ver películas de leyendas de la música, Y del rock. de estos, sí, de estos musical bios, como mencionas ahora, como Bohemian Rhapsody, la de Freddie Mercury o la de Brian Wilson, Love and Mercy. Esta película es algo que se tiene que ver alguna vez. ¿La volvería yo a ver? Tal vez, pero no sé cuándo. No es algo que, bueno, tal vez sí me gustaría verla no muy lejos porque quedo con la duda de si la disfrutaría más en inglés que doblada en francés quebecois. Pero bueno, en fin. Y si quieres, para que sepas, en este momento está rebajada en Apple TV. Incluso está, creo que, de número 2. Se nota que con la muerte de Val Kilmer subió al número Soy yo. 2 en Apple TV en las películas más vistas de esta semana. Y yo, ok, interesante. Dale. Listo. Y lo otro es que, bueno, mi opinión, aparte de que la recomiendo y eventualmente la volveré a ver, me parece que es la mejor película para empezar este homenaje a Val Kilmer, porque es tal vez de las que tenemos en nuestro shortlist, es en la cual él tiene un papel protagonista 100% claro, que él lleva de principio a fin, él lleva toda la película y hace una actuación extraordinaria. Me parece que es una muy buena forma de poder comparar las siguientes películas que vamos a ver, así hayan sido papeles secundarios de Val Kilmer. No, sí, en ese sentido estoy completamente de acuerdo porque la verdad es una transformación, porque nosotros, tú y yo, alcanzamos a ver el Val Kilmer de antes, el Val Kilmer de los 80, y que a la final, pues ese es el que causó problemas, digámoslo así, pues que tuvo su época en la que la gente no quería trabajar con él, ¿cierto? Por ser una primadona o lo que sea, pues, ¿cierto? Pero el hecho se empezó a retransformar con esta, y yo creo que va a ser muy interesante ya luego ver, porque creo que el resto de las películas son, sí, realmente, literalmente el resto de las películas van a ser después de The Doors. No vamos a ver, de pronto son las comedias que hizo antes, pues que igual se la recomendamos a la gente, pues o sea, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, por ejemplo, Real Geniuses, que fue creo que en 1980 Siete, 86, creo, algo así. creo que es 85, porque Top Secret fue del 84 y Top Gun fue del 86. Fueron 3 años seguidos que hizo tres películas en las que fue un papel protagónico, pero hizo las dos primeras comedias que son Top Secret y Real Genesis, y ya luego hizo Top Gun, pues que ahí sí ya fue como la que lo volvió Es más del, famoso. del 85 se has acabado de mirar. Sí, entonces el 84 es Top Secret y 86 es Top Gun. Hay otra que se llama Willow, ¿te acuerdas? Que es una Ah, fantasía con un sí, me enanito. encanta. La tengo que volver a ver. También tengo un buen recuerdo de esa película. Sí, y él hace también un papel muy interesante porque Como un guerrero, ¿cierto? es como un Han Solo en un mundo de fantasía. Es interesante.
él empieza en prisión y está como necesita que alguien lo ayude a escapar y a la final termina siendo un villano con corazón de oro, como dicen en las películas. Entonces, volviendo al tema, estoy de acuerdo contigo. Empezar esta fue muy interesante porque es ver como que lo máximo que puede alcanzar Val Kilmer, pero yo que la verdad creo que nunca superó hacer una película de, pues, o ponerle tanto a un personaje, pues, cierto. Y hay otras muchas buenas películas. Creo que mencionábamos en un chat, a mí me gusta el Batman que alcanzó a hacer. Y los problemas de la Y película de también. Batman, por ejemplo, no están en él, sino están en la dirección del director, pues que ya luego lo demostró cuando hizo la otra versión con... Joel Schumacher, qué desastre. No hablemos de eso. Sí, Joel Schumacher es un desastre como director en ese, es particularmente en ese. No, no, no damos este homenaje maravilloso a Val Kilmer con ese nombre, por el amor de Dios. No, Sebas, empezamos a hacer pues Como el como cierre. sí, como el cierre, como las conclusiones. Entonces, vos también estás de acuerdo, una película recomendada, muy buena actuación de Val Kilmer, y esta va a ser la vara con la cual vamos a evaluar lo que se viene. Sí, pero de todas maneras voy a decir, yo no la recomendaría tan fácilmente. O sea, si quieres explorar música, si quieres experimentar en un viaje ácido en el cine, sí, es una película que vale la pena ver, particularmente por esas escenas de música, pero no sé si todo el mundo se le mediría a esa película, en especial que hay muchas partes muy malas. Y es un problema que no alcancé de pronto a mencionar ahora es que se enfoca mucho en el mito, en la leyenda de Jim Morrison y no en la realidad, porque realmente nadie lo conoció lo suficiente, ¿cierto? O sea, es una película que ocurre en menos de 10 años, ¿cierto? Creo que entre 1965 y 1972 fue que se murió él o algo así, entonces es muy poquito el tiempo realmente, entonces es todo solo como las historias, los mitos, los chismes sobre Jim Morrison, entonces realmente no hay nada. Y lo que mencionaba ahora, a duras penas aparecen el resto de la banda que tuvieron una historia muy interesante después de la muerte de Jim Morrison, entonces como que bueno, ok, listo. Pero igual pues, o sea, experimentarlo me parece bien, pero como, por lo menos como ícono, sí, creo que vale la pena verla y se la recomendaría a la gente por lo menos como para ver lo mejor que pudo dar Val Kilmer en su vida, pues. Incluso, quiero leer una nota de un comentario que hizo Tim Grierson, que es un escritor para Rolling Stone, en la que pusieron a esta película como creo que en el puesto 23 de las mejores 30 películas de biópicas musicales. Y él decía particularmente sobre la actuación. Val Kilmer ofreció la actuación de su vida como el Rey Lagarto, que es el seudónimo que él mismo se pone pues en la película, no deificando al cantante que falleció a los 27 años, sino convirtiéndolo en la encarnación del hedonismo angelino de los años 60, atiborrado de hormonas, alcohol y heroína. Su Morrison es a la vez heroico y ridículo, perfectamente encapsulado, lleno de mierda, pero también de poesía. Y Stone se niega a juzgar creando una orgía de sonido e imágenes psicodélicas que marcarían el camino para sus películas posteriores, JFK y Asesinos por Naturaleza. Entonces me pareció Excelente, tan bueno excelente, ese parrafito perfecto. que yo dije, tengo que leer esto al final. No, no, gracias, Sebas. Yo creo que de esa forma podemos como hacerle el wrap up de este podcast. Me parece una muy buena conclusión. De todas formas, al final vamos a hacer una recomendación. O sea, antes del cierre vamos a hacer una recomendación, pero nos vamos a despedir ya. Pero vamos a hacer recomendaciones adicionales pues que tengamos. Y la próxima Entonces, para que semana sepan, para vamos a que los hablar, oyentes se queden. y la próxima semana vamos a hablar de Kiss Kiss Bang Bang. Es la siguiente película, ¿correcto? Exactamente. Esta es una película dirigida por Shane Black, que no mucha gente sabe. El guionista de Predator. Es uno de los, y no solamente de Predator, Lethal Weapon, Lethal Weapon también, sí, exacto. sí, Muy famoso. uno de los escritores más influyentes de los 80 que realmente pasó desapercibido por muchos años, pero la gente no se da cuenta realmente lo influyente que fue, particularmente como ese género de violencia y de acción violenta de los 80s y de los 90s. Y a la final, pues ya después de al finales de los 90 y al principio de los 2000, empezó a dirigir sus propias películas. Incluso pues dirigió Iron Man 3 y ha dirigido pues otras varias películas interesantes. Una de las que había pensado proponer, por ejemplo, para Neo Noir, es una de él también, que es Nice Guys, de 2017 creo que es, pero la próxima semana vamos a ver Kiss Kiss Bang Bang, que Val Kilmer hace un papel particularmente muy interesante y tiene muy buena química con Robert Downey Jr. y la gente la recomienda como una de las mejores actuaciones de Val Kilmer, está dentro del, normalmente como entre el
top 5 actuaciones de Val Kilmer. Entonces, por eso yo creo, yo sé que tú no te la has visto, vamos a ver cómo te parece, ojalá te Perfecto. guste. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Por favor, nos pueden escribir, mandar mensajes y sugerencias. Ojalá puedan también dejarnos algunos reviews en su plataforma de podcast favorita. Eso nos ayuda a que nuevos oyentes nos descubran. Estamos en las redes sociales de YouTube, donde pueden vernos en video. Y bueno, Pablo, otra cosita. ¿Qué más nos puedes recomendar para esta semana? Bueno, ya hablamos de Love and Mercy de Brian Wilson. Hay otro libro también hay un libro también sobre la historia de Brian Wilson que se llama The Rise and Fall of Brian Wilson. Y se llama Catch a Wave. The Rise and Fall of Brian Wilson de David Leaf y está muy, muy, muy recomendado. Es una historia muy detallada de lo que es otro de los grandes íconos de los 60s, el líder de los Beach Boys, que es un poco subvalorado Subvalorado, sí. en algunos círculos, pero es una maravilla. Si uno lee la historia de él, es una película tan psicodélica como lo que vimos de Jim Morrison, o más aún. Y en especial ese disco de Pet Sounds es espectacular. Es Esa es uno de mi... los mejores discos de todos los tiempos. De pronto hacemos un género, Sebas, de películas de música basadas en historias de la música. Y ahí Sí, podemos meter esta. de acuerdo. Por el lado mío, sí, pensaba de pronto recomendar otra cosa, pero yo creo que sigamos con el tema de la música. Hay muchas películas de biópicas y muchas siguen el mismo género, pues yo no te voy a negar, pues es la de A Complete Unknown sigue es muy similar al mismo estilo de película de esta, mencionaba pues la de Bohemian Rhapsody, realmente esas no las recomiendo para ser honesto. Hay una película que también es una biópica de Bob Dylan que se llama I'm Not There, en el cual 4 actores hacen el papel de Bob Dylan. Kate Blanchett, Christian Bale y otros 2 actores, en este momento no recuerdo los nombres, qué pena, pero es una reinterpretación de ver como una biópica distinta y eso me parece mucho más interesante como cuando hacen como algo distinto. Y también no es para todos los gustos, pues, pero voy a recomendar Better Man, que es la biópica de Robbie Williams, donde sigue este mismo estilo de película, así como la de The Doors, pero él se ve a sí mismo como Jim Morrison se veía a sí mismo como un payaso, y Robbie Williams se veía a sí mismo como un simio. Entonces me pareció muy divertido ver la película del año pasado. Por desgracia en Estados Unidos no fue muy popular, pues, porque pues Robbie Williams no lo conoce mucho en Estados Unidos, pero en Europa en Europa Es y una... Asia es una mega estrella, pues, ¿cierto? Sí, sobre todo pues en Inglaterra. Sí, pues exacto. Pero es muy interesante pues ver como una interpretación muy distinta y Eso los es videos musicales. a Better Man, ¿cierto? Better Man, sí. Uno lo reconoce porque tiene el mico ahí y pues tiene unos efectos especiales impresionantes, pues, y hay unas escenas de conciertos, pues, pero que se salen completamente de lo que uno esperaría normal, como biópica, salida de lo distinto, me parece interesante. Y voy a recomendar 2 comedias biópicas musicales que también se lo recomiendo a todo el mundo y que me parecen espectaculares. Uno es Spinal Tap, que es un documentary, también una de las mejores películas de todos los tiempos. Yo creo que si De algún las día mejores tenemos la películas de oportunidad todo de el verla, tiempo. es espectacular, pues es una banda ficticia. Y también la otra comedia que también copia todo este modelo de estas películas, así como Ray, The Line y esta de Doors, o sea, todas esas primeras películas tienen el mismo modelo, la misma plantilla. Y la película se llama, ahorita lo mencionamos, Work Hard, de Dewey Cox Story, con J.C. Riley, y es súper graciosa, súper buena. Ahorita estaba viendo un clip de la parte cuando conoce a los Beatles y estaba muerto de la risa. Tengo que verla, no la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto. No, vale la pena algún día. Cuando hagamos de pronto como ese género de musicales, yo creo que lo voy a proponer, así sea solamente como para desconstruir el género, pues, y ver dónde falla normalmente el género. Bueno, ahora sí, hasta la próxima y sigan viendo películas. Listo, hasta la próxima. Gracias, Sebas. Gracias a todos.